El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. A partir de hoy comienzan a imponerse comparendos a conductores infractores captados por cámaras en Bogotá. En CMI le contamos dónde estarán ubicadas y cómo funcionarán. Ya van 247 quemados por pólvora en diciembre. Juez absuelve a los hermanos Uribe Noguera por caso de asesinato de Juliana Zamboní. El lamentable fracaso de la Cumbre Mundial Ambiental. Escándalo por una youtuber polaca que destruyó una estatua de 200 años con un martillo. ¿Qué es cierto y qué no sobre su pensión? Un experto nos explica. Consejos y trucos para los regalos de Navidad. La millonaria suma que ofrece la reina Isabel II para que le maneje sus redes sociales a los 93 años. Este robot está programado para acabar con todas las bacterias en su hogar. Más de 100 cuerpos estarían en fosa común de Dabeiba, Antioquia. Tumbas habrían sido alteradas hace 2 años. Víctimas de falsos positivos revelan detalles tras hallazgo en cementerio de Dabeiba. En la región habría más de 500 desaparecidos. Ratifican fallo de absolución contra los hermanos Uribe Noguera por caso de Juliana Zamboní. Así funcionarán las cámaras caza infractores en Bogotá. Personería dice que 58 no tienen autorización para imponer multas. Alcalde Peñalosa propone aumentar en 100 pesos pasaje de Transmilenio. 2 parqueaderos en Líos en el norte de Bogotá funcionan irregularmente. 247 quemados por pólvora es el balance de primeras semanas de diciembre. ¿Quiénes son los colombianos que se salvaron de la cadena perpetua en Qatar? 52 barrios en Barranquilla sin agua por 12 horas. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI, primera emisión, la revista informativa con las noticias que hay que saber. Arranca el cobro por infracción de las cámaras salvavidas en Bogotá. Esta mañana la Personería denunció que de 69 dispositivos, solo 11 cuentan con permiso para imponer comparendos. A esta hora el distrito entrega detalles del funcionamiento de estas cámaras. Stick, muy buenos días y cuéntanos cómo van a operar. Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Precisamente me encuentro en la Secretaría de Movilidad, donde serían operadas esas 69 cámaras. Recordemos que esta mañana la Personería de Bogotá ha dicho que de esas 69, 11 son las autorizadas por el Ministerio de Transporte, quiere decir que 58 se quedarían por fuera. Sin embargo, en pocos minutos el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, va a entregar algunas declaraciones para aclarar esta situación respecto a esas cámaras salvavidas. En sí, desde hoy estaba el anuncio que empezarían las multas económicas de las 69 cámaras. Le voy a mencionar las direcciones donde operarán. Son 6 puntos y son 11 cámaras que trabajarán unilateralmente. Carrera séptima con la calle 94. La carrera 33 con la calle 41, la avenida Primera de Mayo con la avenida Boyacá, la carrera 68 con la avenida Américas, la avenida Boyacá con la avenida Américas y la calle 139 con la transversal 136. Son los 6 puntos que dice la Personería los autorizados para imponer las multas. Desde hoy entonces empiezan a operar las 69 cámaras. A los ciudadanos les llegará un correo electrónico y también por mensaje de texto les llegaría la notificación del comparendo dependiendo de la infracción. Puede ser exceso de velocidad, puede ser también por no llevar su SOAT o tener vencido más bien la fecha del SOAT y también de todos los papeles del vehículo. Estaremos atentos entonces aquí desde la Secretaría de Movilidad a las declaraciones del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. Así es, Esti, gracias. Seguimos atentos a esta información. Y hay preocupación en las autoridades de salud por el número de quemados con pólvora durante este fin de año. En promedio, cada día se reportan 15 víctimas. La mayoría son menores de edad. En 16 días transcurridos de diciembre van 247 quemados. De ellos, 92 son menores de edad. Las fechas críticas son el 8 y hoy, 16 de diciembre. Los hermanos Uribe Noguera quedaron absueltos por el caso de la niña Juliana Zamboní en un fallo de segunda instancia, lo que deja esta decisión judicial en firme. César, muy buenos días. Detalles de este fallo.
Luisa Televidentes, así es, pues hace pocos minutos la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió absolver a los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, señalados de encubrir el crimen de su hermano Rafael, quien fue condenado por raptar y asesinar a la menor Juliana Zamboni en hechos registrados en diciembre de 2016. Pues esta decisión fue tomada luego de que el tribunal estableciera que la Fiscalía no aportó ningún elemento que permitiera establecer que los dos hermanos participaron en el crimen. Pues así las cosas, será la Fiscalía General de la Nación la que deberá establecer si representa un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia o de lo contrario deja de seguir con este proceso contra estos dos hermanos. Por el momento lo que se sabe es que Rafael Uribe Noguera seguirá cumpliendo su condena de 58 años de prisión por este crimen. Seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia desde el Tribunal Superior de Bogotá. César Melo, CMI, La Noticia. Mientras tanto, en el mundo, la Cumbre Mundial del Clima en Madrid no dio los resultados esperados. Francia continúa paralizada por cuenta de las masivas protestas y una foto que publicó la activista Greta Thunberg generó gran polémica. Estas y otras noticias en el panorama mundial de CMI Primera Emisión. Finalizó la cumbre climática en Madrid con muy pocos resultados. Científicos y activistas calificaron el acuerdo resultante como un fracaso monumental, en donde se evidenció la enorme desconexión entre las naciones más contaminantes del mundo y la comunidad mundial que exige un cambio. Incluso el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó en su cuenta de Twitter su frustración. Estoy decepcionado con los resultados de la COP25. La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática, pero no debemos rendirnos y no me rendiré. El transporte público continúa interrumpido en París por cuenta de las protestas que llegan a su día número 12 en contra de la reforma pensional que adelanta el gobierno de Emmanuel Macron. Los sindicatos amenazaron con intensificar la huelga a menos de que el gobierno retire la propuesta esta semana, a lo que el gobierno respondió que las personas deben trabajar más para obtener una pensión completa. Los sindicatos convocaron más protestas por la respuesta del gobierno. La presidenta provisional de Bolivia, Yanine Áñez, anunció una inminente orden de aprehensión contra el exmandatario Evo Morales, refugiado en Argentina e investigado por supuestos delitos de sedición y terrorismo. Mientras tanto, Morales, desde Argentina, prepara la campaña que se celebrará en Bolivia. Fue designado por el Movimiento al Socialismo como jefe de campaña de las elecciones que aún no tienen fecha y que fueron convocadas por el gobierno de Áñez. Según Amnistía Internacional, al menos 304 personas han muerto en Irán durante las violentas protestas en contra del aumento en los precios de los combustibles fijados por el gobierno de Teherán. La organización condenó la represión de las fuerzas de seguridad en medio del estallido social e hizo un llamado a la comunidad internacional para que enjuicie a los responsables. Estados Unidos expulsó a 2 funcionarios de la embajada china en Washington y a sus familiares por la sospecha de que podrían haber estado actuando como espías para el régimen. El portavoz del gobierno chino, por su parte, negó que los diplomáticos intentaran entrar en una base militar en el estado de Virginia y ha presentado una queja formal ante Estados Unidos para que corrijan lo que denominaron una ofensa, cancelen esta decisión y protejan adecuadamente sus derechos. Sydney se enfrenta a una emergencia de salud pública debido a las humaredas tóxicas causadas por los incendios que rodean la mayor urbe australiana desde hace semanas. Además, un gran incendio se desató al oeste de la ciudad, abarcando ya una superficie de 378.000 hectáreas. La joven activista sueca Greta Thunberg generó polémica por una foto que publicó en su cuenta de Twitter. En ella se puede ver a la joven sentada en el piso de un tren junto a varias maletas. En el trino afirma que viajó en trenes sobrepoblados. La organización ferroviaria publicó un irónico tuit donde afirma que Thunberg viajó en primera clase. En un video que se volvió viral en redes sociales se aprecia a una joven quien al parecer es influencer rompiendo con un martillo una estatua de más de 200 años de antigüedad en un parque de Varsovia. La joven, quien publicó el video en sus redes sociales, lo eliminó poco después por la lluvia de críticas que recibió. Continuamos en CMI Primera Emisión. Muchas dudas surgen al momento de pensar en una pensión. Aquí en CMI entregamos algunas recomendaciones para no creer en mitos y estar bien enterados. Si usted está pensando en pensionarse en poco tiempo o si es un joven quien tiene planeada su pensión a futuro, debe tener en cuenta los denominados mitos pensionales, que muchas veces no permiten el avance para lograrlo. Yo creo que el primer mito que hay que desvirtuar, siempre se dice que la pensión en un fondo privado no es vitalicia.
Debe quedarle a todo el mundo claro que la pensión es vitalicia. Es más, si se muere el pensionado, se sustituye la pensión a sus beneficiarios de ley. ¿Pero cómo lograr pensionarse? Lo primero, por semanas. En un fondo privado se requieren 1.150 semanas. Eso equivale a 23 años de cotización. En el régimen público se requieren 26 años de cotización, que equivalen a 1.300 semanas. Entonces la primera respuesta es, si uno cotiza, se pensiona. Si uno no cotiza, no se pensiona. Una de las mayores dudas que surgen es sobre la posibilidad de anticipar la edad de pensión. ¿Cómo se anticipa la edad de pensión? Uno tiene una alternativa de hacer aportes voluntarios a la pensión obligatoria. Entonces voy a poner un ejemplo. Uno se pone una meta y dice, yo quiero a los 40 años, 50 años, alcanzar una pensión de 3 millones de pesos. El fondo me dice qué debo hacer mensualmente para llegar a pensionarme a los 50 años con esos 3 millones de pesos. Respecto a los fondos públicos y privados también hay algunos beneficios. De cada 100 personas que solicitan un beneficio pensional, una pensión, un fondo de pensiones, a 70 les devuelve la plata porque no alcanzan a pensionarse y 30 se pensionan. Las estadísticas nos muestran que en el régimen público de cada 100 a 90 se les devuelve la plata y solo 10 se pensionan. Entonces mire que hay más posibilidad de alcanzar pensión en el privado que en el público. Tenga presente que usted también puede lograr su pensión familiar, una modalidad creada en 2012 donde puede unir las semanas cotizadas con las de su pareja. ¿Y sabe dónde comprar sus regalos esta Navidad? Pues según Fenalco, el 55% de los ciudadanos realizan sus compras con 15 días de anticipación. Y lo que más regalan es vestuario y juguetes. Llega la temporada navideña y con ella las compras. De acuerdo con el sondeo de Fenalco Bogotá, el 88% de los ciudadanos entrega regalos a sus familiares y amigos. Pero como buen colombiano, todo se deja para última hora. El 55% de los encuestados aseguró que realizan sus compras con 15 días de anticipación. La mayoría de las personas pues espera que les llegue el pago de la prima o llega el momento donde realmente lo puede hacer, y sí hay una concentración muy importante exactamente después del 16 de diciembre. Los regalos predilectos son vestuario con el 28% de intención de compra, seguido de juguetes con el 27% y calzado con el 13%. En la compra de regalos, el 39% de las personas invierte entre 300.000 y 600.000 pesos. El efectivo es el medio de pago más utilizado con el 48% de elección, seguido de la tarjeta débito con el 27% y tarjeta crédito con el 21%. ¿Y el lugar preferido para hacer estas compras? En el mes de diciembre salen a los estantes de los comerciantes lo último que tienen en mercancía, su mejor oferta. Los almacenes de cadena tienen una preferencia importante, pero dependiendo de lo que la gente esté comprando, dependiendo de dónde vivan, dependiendo pues de muchas cosas, van y compran en diferentes sectores de la ciudad, pero vemos como la totalidad del comercio bogotano pues tiene una muy buena época durante el diciembre. Desde el 16 hasta el 23 de diciembre habrá Bogotá despierta en toda la ciudad, donde cerca de 7.000 establecimientos y centros comerciales extenderán sus horarios para la compra de regalos en estas festividades. Desarrolladores estadounidenses crearon el primer robot para matar bacterias del mundo y además es portátil. Se trata de CleanSpot, un pequeño robot que pesa tan solo 220 gramos, lo que lo hace fácil de llevar a todas partes, y su sistema es 100% intuitivo, por lo que es muy fácil de usar. Este pequeño terror de las bacterias, diseñado para desinfectar y esterilizar cualquier superficie, utiliza una mezcla de emisores de pulso y luces ultravioleta, que coordinados a cierta frecuencia son letales para el 99.9% de las bacterias. Construido sobre un pequeño procesador de inteligencia artificial, 18 sensores y un software con 3 tipos diferentes de limpieza, el CleanSpot solo necesita ser encendido y ubicado en el lugar que el usuario quiere desinfectar, y él mismo identifica el área, hace un reconocimiento del terreno y se da la tarea de la limpieza. En la modalidad de Linux, el CleanSpot se activa para librar de bacterias su colchón, las sábanas, las cobijas y la almohada en tan solo 30 minutos sin caer de la cama. También puede ser utilizado en modo manual para desinfectar utensilios, dispositivos, teclados o juguetes. El robot también sirve como batería de carga para sus dispositivos electrónicos y tiene un conector de carga rápida que le permite estar listo para trabajar en tan solo 2 horas. Seguimos en CMI Primera Emisión. Más de 100 cuerpos estarían enterrados en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba, Antioquia. Víctimas que acompañaron el proceso de exhumación revelan detalles del procedimiento que empieza a desterrar uno de los capítulos más oscuros del conflicto. Yusi, ¿qué nuevos detalles se conocen de esta exhumación y qué dicen las víctimas? Buenas tardes.
Hola Luisa, buenas tardes. Además de las víctimas están los movimientos de defensores de derechos humanos, quienes aseguran que estas tumbas, al parecer del cementerio de Las Mercedes hace 2 años, habrían sido presuntamente alteradas, pues les cambiaron la posición a algunas de las cruces, incluso alguna de la caligrafía. Todo indicaba que eran muertes en la época de los 70, si se tiene en cuenta que según el sepulturero, estas muertes y estos entierros que se habían hecho en este cementerio se dieron durante el 2007 y el 2008. Entre tanto, las víctimas esperan los resultados y los cotejos que ahora empiezan con la unidad especializada de la Fiscalía para determinar si serían algunos de sus seres queridos. Se presume que en Antioquia serían 1000 los desaparecidos. Este es el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, Antioquia, a 5 horas de Medellín. En ese lugar habrían sido enterrados los cuerpos de víctimas de desaparición extrajudicial entre los años 2006 y 2008. Muchas de esas víctimas eran jóvenes de acá de Medellín que fueron llevados a la región, al municipio de Dabeiba, asesinados en las zonas rurales y inhumados en este cementerio y posiblemente en otros cementerios del municipio. Las víctimas serían personas entre los 15 y los 50 años, algunos en situación de discapacidad, quienes fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Movimientos aseguran que los falsos positivos en Dabeiba obedece a la presencia de batallones militares contra guerrilla en la zona. Allí operaban 2 batallones contra guerrillas, entre ellos el batallón contra guerrillas 79, operaba la brigada móvil número 11, que estaba adscrita a la 7ª división, a la 1ª división. Incluso el militar que brindó la información a la JEP para que adelantara la exhumación señaló que las tumbas habrían sido alteradas para borrar evidencias hace unos años. El militar señaló que él era el encargado de limpiar los cuerpos, de borrar toda evidencia de que eran civiles. Eso es además muy escabroso porque muestra el nivel de perfección al que se llegó con las ejecuciones extrajudiciales. Cuando el militar llega al cementerio, lo primero que se percata es que el cementerio está distinto. Incluso él de su propia cuenta decide hablar con el sepulturero y pues lo que señala es que las cruces ahora ya no miran para el lugar donde miraban cuando él estaba allá. En Antioquia se calculan que son 10.000 las personas reportadas como desaparecidas, 1.000 serían extrajudiciales y 300 estarían en Dabeiba. Y a las 12:03 del mediodía también hay que decir que hay preocupación en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, por los continuos crímenes selectivos de excombatientes de las FARC. Manuel Antonio González, excombatiente del Frente 18 de las FARC en Ituango, Antioquia, e hijo de alias El Flaco, uno de los cabecillas también desmovilizado, fue asesinado justo a pocos metros de la zona de normalización donde adelantaba su proceso de reincorporación. Defensores de derechos humanos advierten el riesgo en el que están desde que dejaron las armas. Tenemos que lamentar y condenar este homicidio que ocurre muy cerca de la zona veredal, donde es una zona completamente custodiada por las autoridades del Estado. Manuel es el excombatiente número 19 asesinado en Antioquia desde la firma de los acuerdos. Aseguran que no han recibido protección y que son víctimas de persecución y disputas territoriales de grupos armados. Con el Observatorio de Derechos Humanos logrado identificar algunos riesgos, principalmente en el norte de Antioquia. En el norte de Antioquia el Estado nunca hizo presencia realmente y eso permitió que otros grupos como las mal llamadas autodefensas gaitanistas hicieran presencia en la zona, además de que se rearmaran grupos de disidencia. En esta zona del norte de Antioquia delinquen disidencias de las FARC y Clan del Golfo, por lo que presume que algunos serían los responsables del crimen. Muchos de estos excombatientes manifiestan que por temor han tenido que desplazarse hacia otras zonas y abandonar los procesos que tienen en estas zonas de normalización. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Feliz tarde. Y en Toribio, Cauca, fue asesinado Cristian Vitonas Atacue, un comunero indígena que hacía parte de la Asociación Indígena Avelino Huele. El líder fue ultimado a disparos en medio de una fiesta comunal. 3 hombres armados llegaron a la vereda del Manzano y le propinaron disparos de arma de fuego. Con este crimen ya son 3 los indígenas de esta comunidad asesinados en 3 meses. Y un juez de Bogotá ratificó en segunda instancia la absolución de los hermanos Uribe Noguera en el caso de la pequeña Juliana Zamboni. Los Uribe Noguera eran acusados de encubrir el crimen.
Para el Tribunal de Bogotá, Catalina y Francisco Uribe Noguera no encubrieron el crimen de su hermano Rafael, condenado por raptar, abusar y asesinar a la menor Juliana Zamboní en hechos registrados el 4 de diciembre de 2016 en Bogotá. Dado que la Fiscalía no demostró el contenido de los archivos digitales borrados o destruidos y por ende queda en la incertidumbre si los mismos contenían elementos materiales probatorios con vocación de demostrar una hipótesis delictiva, grado de indeterminación que impide pregonar la existencia del delito previsto y sancionado por el artículo 454b del Código Penal. Al término de la audiencia, Francisco Uribe Noguera dijo que su hermano ya está pagando su condena por el crimen y aseguró que quedó demostrado que no tuvieron participación en los hechos pese a las acusaciones de la Fiscalía. Porque Catalina y yo no tenemos ningún tipo de responsabilidad. El responsable de todo esto es mi hermano y eso los medios y todo el público tiene que reconocerlo, porque uno no puede condenar a toda una familia simplemente por el hecho de uno, o usted responde por los hechos de su hermano. La defensa de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera estudian si presentan una demanda contra la nación luego de su absolución en segunda instancia. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, conozca cómo funcionarán las cámaras salvavidas en Bogotá. Continuamos en CMI Primera Emisión. Sin alcanzar acciones concretas para el cambio climático, concluyó la Cumbre del Clima COP25 en Madrid. La Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que reunió a más de 200 personalidades de todo el mundo, terminó con acuerdos mínimos y sin una respuesta concreta frente al cambio climático. Estoy decepcionado con los resultados de la COP25. La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática, pero no debemos rendirnos y no me rendiré. En el acuerdo, algunos de los participantes se comprometieron a presentar planes mucho más ambiciosos en materia de reducción de emisiones de carbono para el próximo año, además de cumplir con el Acuerdo de París para evitar que la temperatura del planeta siga aumentando. Para científicos y activistas, los acuerdos alcanzados son importantes, mas no suficientes, pues el mundo necesita respuestas sólidas, urgentes y ambiciosas para combatir la emergencia climática. Una foto publicada por la joven Greta Thunberg ha dado mucho de qué hablar. Una gran polémica desató esta foto publicada por la activista sueca Greta Thunberg, donde se le ve sentada en el piso junto a varias maletas. Tras su participación en la Cumbre del Clima en Madrid, la joven emprendió su regreso a Suecia. Durante el camino, tuiteó: viajando en trenes superpoblados a través de Alemania, finalmente estoy de camino a casa. La compañía alemana de ferrocarriles Deutsche Bahn reaccionó con un irónico tuit en el que afirma que Thunberg viajó cómodamente. Hubiera sido aún mejor si también hubieras informado lo amable y competente que te atendió nuestro equipo en tu asiento en primera clase. Y una joven youtuber polaca se grabó dañando una histórica escultura y recibió cientos de críticas. En Polonia, una polémica envuelve a una reconocida influencer quien sin motivo alguno rompió una escultura de 200 años de antigüedad que se encontraba en un parque de Varsovia. En el video, que se viralizó rápidamente por redes sociales, se ve a la joven Julia Slonka con un martillo en mano rompiendo la nariz de la escultura. Los actos de esta joven polaca se conocen días después de que en Colombia ocurriera un caso similar, como fue el de la joven Daneidi Barrera Rojas, también conocida como EPA Colombia, quien en medio del paro nacional del 21 de noviembre vandalizó una estación de Transmilenio. Desde hoy inician las multas económicas bajo la implementación de las denominadas cámaras salvavidas. En total son 69 dispositivos ubicados en diferentes puntos de la capital. Sin embargo, la Personería de Bogotá asegura que solo 11 dispositivos tienen autorización para imponer comparendos. En Bogotá hay instaladas 69 cámaras salvavidas, dispositivos electrónicos inteligentes que captan si un conductor comete una infracción de tránsito, va en pico y placa o se desplaza con algún documento vencido. A su correo electrónico y a su celular debe llegar la notificación del comparendo. Sin embargo, la personera Carmen Castañeda aseguró que de acuerdo con información solicitada a la Secretaría de Movilidad, solo 11 de las 69 cámaras han sido autorizadas para este proceso por parte del Ministerio de Transporte. Hasta el día de hoy hemos tenido
autorización en 6 puntos por parte del Ministerio de Transporte y en esos 6 puntos estamos ubicando 11 cámaras. Los 11 dispositivos están ubicados en 6 puntos de la ciudad. Carrera Séptima con calle 94, Avenida 1 de Mayo con Avenida Boyacá con Avenida Las Américas, calle 139 con la transversal 136, carrera 68 con Avenida Américas, carrera 33 con calle 41. La personería realizará acompañamiento a los conductores que consideren hayan sido víctimas de irregularidades para efectuar un proceso de reclamación ante el distrito. Y en una lucha jurídica permanecen 2 parqueaderos ubicados en el norte de Bogotá que funcionan irregularmente como privados. Aunque el distrito adelanta acciones para su recuperación, en los espacios se siguen haciendo cobros por el parqueo. Desde enero y febrero del año 2019, estos 2 parqueaderos ubicados, uno en la calle 100 con carrera 19 y el otro en la calle 93 con carrera 45, finalizaron el contrato de administración y mantenimiento con el distrito, razón por la que debían dejar de funcionar como privados. Para esa fecha, la Defensoría del Espacio Público inició los trámites para la devolución de los predios. Sin embargo, durante el proceso que aún no termina, los administradores de los parqueaderos siguen funcionando irregularmente como parqueaderos privados. En este parqueadero se impuso una multa de 1.600 millones aproximadamente y en el otro de 800 millones. Cobros indebidos de hasta 22.200 pesos por 5 horas y 74 pesos el minuto se realizan por estacionarse en estos lugares. Muchas veces estuve utilizando este parqueadero y obviamente me tocó pagar por el servicio, que me parece un abuso porque estamos ubicados en un espacio público. Los representantes de la fundación que administra estos espacios se resisten a pagar las multas y a entregar los predios. Que son 1.600 millones de pesos que van al bolsillo de mis representados. Eso no es cierto, eso tiene que ser probado en un escenario judicial y allá se tendrán que hacerle los balances, por eso es que no podemos entregar. Hasta que no finalice el proceso judicial por el que atraviesan estos parqueaderos, el distrito y los privados continuarán en medio de una batalla jurídica, unos cobrando por el parqueo y los otros notificándole a los conductores que si no quiere no debe pagar. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, le contamos cuál es la ciudad con más quemados por pólvora durante las 2 primeras semanas de diciembre. Ya regresamos. Seguimos en CMI Primera Emisión. Preocupación en las autoridades de salud por el número de quemados con pólvora este fin de año. En promedio, cada día se reportan 15 víctimas, la mayoría menores de edad. Ya van 247 casos reportados. La preocupación de las autoridades de salud es porque en 16 días de diciembre ya van 247 personas quemadas con pólvora, de las cuales 92 son menores de edad. Si bien en niños vamos un 18% por debajo, hay 2 cosas que nos preocupan, que los adultos van más y que la proporción de adultos quemados con pólvora es superior. Las fechas críticas tradicionalmente, según el Ministerio de Salud, son el 8 de diciembre, Día de las Velitas, y el 16, es decir, hoy, cuando inician las novenas. Podemos hacer la diferencia esta noche, podemos cambiar las cosas hoy, si hacemos la novena sin pólvora, si hacemos la novena pensando en que hay otras maneras de celebrar. Creo que si hoy hacemos una diferencia, será un buen augurio para la fiesta del 24 y la fiesta del 31. A hoy no vamos bien, las cosas no parecen haber cambiado y pareciera que lo que hemos venido insistiendo pues no ha sido tenido en cuenta. El año pasado, para esta misma fecha, la cifra de quemados con pólvora llegó a 250 personas, es decir, solo 3 víctimas menos. 4 colombianos que estaban detenidos en una prisión en Qatar se salvaron de pagar cadena perpetua. El defensor del pueblo, Carlos Negret, logró la repatriación de Juan Pablo Iragorri, Francisco Javier Vergara, Yesid Mejía Herrera y Marta Yanira Castellanos. 4 colombianos condenados por delitos relacionados con narcotráfico. Ante la solicitud de la Defensoría de hace varios meses, el primer ministro de Qatar autorizó la transferencia de los ciudadanos a Colombia. Y el alcalde Enrique Peñalosa le propuso a la nueva administración aumentar en 100 pesos la tarifa del pasaje de Transmilenio. Serían entonces 2.500 pesos los que tendrían que pagar los usuarios del sistema desde el próximo año. 2.500 pesos costaría el pasaje de Transmilenio desde el próximo año en Bogotá.
Esa fue la propuesta que el alcalde Enrique Peñalosa le hizo a Claudia López, aumentar en 100 pesos la tarifa, ya que es necesario, según él, debido a la devaluación del dinero por el aumento del costo del dólar. O se paga con tarifas, o si no, pues toca tener más impuestos, o si no, toca tener menos gasto en seguridad, o en educación, o en salud. Tan sencillo, aquí no hay magia. Entonces, habrá que hacer un reajuste de 100 pesos. Ante el panorama, los ciudadanos que día a día hacen uso del sistema rechazaron la propuesta. Buscar los recursos en otro lugar que no sea el bolsillo de las personas. Es un sistema ineficiente que cada día tiene más problemas. Ya los bogotanos no debemos pagar más por algo tan malo como Transmilenio. Otros aseguran que los colados son los que generan la desfinanciación del sistema. No se controla adecuadamente la parte de los colados. De pronto, si eso fuera controlado de manera diferente, la tarifa no tendría por qué ser tan alta, porque según lo entiendo, lo miden es de acuerdo a la cantidad de usuarios registrados, no a la cantidad de usuarios colados. Será el gobierno de Claudia López el que defina si aumenta o no en 100 pesos la tarifa de Transmilenio. Y en nuevos choques con el SMAT terminó una protesta en Cali. Esta mañana algunas personas bloquearon la vía que conduce a La Candelaria, donde está ubicada la central de abastos más grande del Valle del Cauca. 9 personas fueron capturadas. Javier, muy buenas tardes. ¿Y quiénes son los capturados? Luisa, televidentes, buenas tardes. Los capturados son jóvenes que se encontraban en esta manifestación bloqueando la vía Cali-Candelaria. El SMAT de la policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para poder reabrir la vía y en ese momento fueron capturadas estas 9 personas. Por la fuerza fue reabierta la vía Cali-Candelaria. Manifestantes mantuvieron bloqueada esta importante carretera del Valle del Cauca desde las primeras horas de la mañana. Durante el operativo del SMAT, 9 personas fueron capturadas señaladas de participar en las manifestaciones. Nuevamente llegue con medidas represivas con el SMAT. Los protestantes señalan que se encuentran en las calles ante la posible aprobación de la reforma tributaria, hoy en segundo debate en el Congreso. Porque hay algunas decisiones tributarias que van a comprometer el bolsillo de la clase trabajadora y en eso nosotros no estamos de acuerdo. En el CAM, cerca de 100 personas salieron con cacerola en mano para pedir que el 2020 no sea un año cargado de nuevos impuestos para las clases obreras. Donde vamos a evitar que este Congreso apruebe en segundo debate la reforma tributaria. La manifestación en el CAM finalizó sin problemas de orden público. En otras noticias, en la capital del Valle del Cauca fueron incautadas 2 avestruces en la terminal de transportes que iban a ser enviadas como encomienda hacia La Guajira. Según la policía ambiental, un hombre llevaba las 2 aves en estas cajas que ustedes están observando en pantalla. El hombre no fue detenido porque, según la autoridad, no está violando ninguna ley. Esto es una contravención que será sancionada con una multa entre 5 y 10 salarios mínimos legales vigentes. Las 2 avestruces fueron dejadas a disposición de la CBC. Esa es la información por el momento. Desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. Y por 12 horas, más de 50 barrios de Barranquilla no tendrán servicio de agua. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y cuál es la razón? Luisa, muy buenas tardes. Los habitantes del suroccidente de Barranquilla se levantaron bien temprano a abastecerse de agua potable. Esto por los trabajos de empalme de válvulas en las tuberías de la estación del acueducto en la Ciudadela 20 de julio. La instalación de 2 válvulas en la estación Ciudadela para la entrada en el funcionamiento del tanque de 7 de abril obligó a la suspensión en el servicio de agua potable en 52 barrios del suroccidente de Barranquilla. Según informó la empresa, la instalación de estos accesorios sobre la línea de conducción permiten un óptimo manejo del flujo de agua y facilitará la realización de mantenimientos futuros. Estos trabajos se ejecutan para hacer un mejoramiento al sistema de distribución ahora en la entrada en los próximos días del megatanque de 25.000 metros cúbicos. La empresa pidió comprensión a los usuarios por la interrupción en el servicio. Este traumatismo va a traer a futuro un beneficio importantísimo y es el que vamos a regular, a homogeneizar las presiones en todo el suroccidente de Barranquilla. Los usuarios se abastecieron de agua, pero piden tarifas más económicas. Que mejoren eso del agua, porque ahora todas las noches se va, viene a la 1 de la mañana. Porque ¿cómo hace uno? Porque si dañó el tubo, que se reventó, que vino esto, que lo otro. Está viniendo cara, el contador se sube mucho. El servicio debe restablecerse a las 10 de la noche.
Y en otras noticias, Luisa, le cuento que se presentó una emergencia en las últimas horas al encallar en Puerto Colombia una embarcación que estaba trabajando en la demolición del viejo muelle de Puerto Colombia. A esta hora, los organismos de socorro y autoridades portuarias trabajan para establecer qué se va a hacer con respecto a esta barcaza encallada en Puerto Colombia. La red pública hospitalaria de Santander entró en su peor crisis financiera y está a punto de colapsar. Las autoridades culpan al gobierno porque no les gira los recursos que se gastan atendiendo a la población migrante venezolana. Ana Mercedes Ariza en Bucaramanga, muy buenas tardes y detalles de esta noticia. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues es crítica la situación de la red hospitalaria de Santander en el tema financiero. La deuda que el Estado no les ha cubierto por más de 25.000 millones de pesos por atención a población migrante venezolana, una de las mayores causas de este colapso. La atención de más de 1 millón de migrantes con recursos que superan los 25.000 millones de pesos que no han sido reembolsados por el Estado tiene hoy en la peor crisis financiera a la red hospitalaria de Santander, según sus denuncias. Con sorpresa veía 900 millones para pago de migrantes de una cartera de cerca de 24.000 millones. No creo que alcance a ser el 5%. Contrate más médicos, contrate más odontólogos, más enfermeras, compre más medicamentos para atender la crisis de venezolanos. Uno de los más afectados por esta crisis es el Hospital Universitario de Santander. Sus directivos aseguran que ya no hay cama para tanta gente. Donde hay un paciente migrante no hay un colombiano, y donde hay un colombiano pues no hay un paciente migrante. Eso es normal porque nosotros tenemos una capacidad instalada limitada. Tanto usuarios colombianos como migrantes afectados claman soluciones. Para uno de colombiano, pues sí está bien que los servicios se los den a uno. Nos han quitado a veces para nosotros atendernos, porque había demasiado venezolano. Nosotros pedimos que de verdad se le abra la oportunidad a los venezolanos, sobre todo por los niños, para que puedan atenderlo. Ante estos hechos, el Instituto de Salud de Bucaramanga restringió solo a urgencia la atención a la población migrante. Partos, enfermedades cardiovasculares y virales son los casos de mayor atención a extranjeros, especialmente venezolanos. El mensaje de las autoridades para el gobierno nacional es claro: sin recursos no habrá atención médica ni para migrantes ni para colombianos. Por eso urge que destinen más recursos para cubrir este importante rubro de la salud de los colombianos. Es todo por el momento en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Feliz tarde. Ana Mercedes, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación, La Medium, y a las 9 en punto, espere CMI Emisión Central. Feliz tarde.